Alright, buenas tardes mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la típica excusa de las personas que normalmente no pueden perder pesos y es sobre la tiroides o el hipotiroidismo. Y sí, es verdad que el hipotiroidismo afecta tu metabolismo, pero en este video vamos a estar hablando o vamos a estar prácticamente que contestando la pregunta de cuánto lo afecta, qué tanto afecta la pérdida de peso el hipotiroidismo y qué tan lento se pone tu metabolismo de verdad, ¿vale? Así que antes de continuar con el tema, si estás interesado, por supuesto, dale me gusta, suscríbete, por favor, ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Llevo meses y años pidiéndote esto. Así que para este video, dale me gusta y suscríbete. Sin más cargar, función de la tiroides. Primero tenemos que ver la función, por supuesto, para poder hablar de esta. Y pues la gran mayoría de ustedes la saben porque si no, no estuviesen poniendo esta excusa. Y es que a través de la producción de hormonas, ¿verdad? Esta juega un papel importante en el control del metabolismo corporal, los muchos procesos que controlan el ritmo de la actividad en las células y tejidos, ¿vale? Entonces, la tiroides es esta glándula en forma de mariposa por debajo de tu manzana de Adán o por encima de tu tráquea. Y la función principal, tiene muchas funciones, pero la función principal es prácticamente que establecer la tasa metabólica de tus células. Por ende, tiene un impacto en tu metabolismo si por supuesto los niveles están fuera de control. Así que en condiciones normales, porque para hablar de hipotiroidismo tenemos que ver cómo tu cuerpo regula las hormonas tiroideas en condiciones normales, ¿verdad? Tú tienes el hipotálamo y la hipófisis, es decir, la glándula pituitaria, y estas ayudan a controlar la glándula tiroidea. El hipotálamo libera una hormona liberadora de tirotropina, TRH, que prácticamente es conocida así por sus siglas en inglés, la cual estimula la hipófisis para que libere tirotropina o TSH, hormona estimulante de la glándula tiroidea por sus siglas en inglés. Y la glándula tiroidea recibe esa señal de TSH y produce, dependiendo, por supuesto, mayormente dos hormonas tiroideas, triiodotironina, T3, o tiroxina, T4, ¿vale? Entonces, produce mayormente T4, que es la forma inactiva de la tiroides, de la hormona tiroidea, pero esta T4 es convertida en algunos tejidos mayormente en T3, que simplemente es la forma activa. Entonces, produce mayormente T4 y en los tejidos es convertida en T3, que es la forma activa, que es la que normalmente establece la tasa metabólica de las células. En condiciones normales, tu cuerpo prácticamente que mantiene estos niveles en orden a través de mecanismos de retroalimentación. Por ejemplo, si tú tienes muy altos niveles de T3 o T4, tu cuerpo va a enviar una señal menos fuerte de TSH a la glándula tiroidea para que ésta produzca menos de estas y por supuesto los niveles se estabilicen. Si tú tienes muy pocos niveles, ella va a enviar una señal más fuerte para que tu glándula tiroidea produzca más y tus niveles se estabilicen. Entonces, en condiciones normales, este mecanismo de feedback o este prácticamente mecanismo de retroalimentación funciona bastante bien. Ahora, cuando las cosas no funcionan bien es cuando se ven los problemas, bien sea porque la glándula tiroidea escucha la señal, pero no puede producir suficientes hormonas o no produce hormonas, o simplemente no escucha la señal y por ende no produce nada. Entonces, cuando esto pasa, a ti te pueden diagnosticar con 3 grados, entre comillas, ¿verdad?, de hipotiroidismo. Uno, tienes el hipotiroidismo subclínico, que es una forma leve de hipotiroidismo, donde el único nivel hormonal, la normal, es un aumento de TSH, una vez más, la hormona que le dice a tu tiroides, hey, segrega más T3 y T4, pero tus otros niveles como T4 y T3 están en su rango normal. Entonces, hipotiroidismo subclínico, tú vas a ver como que niveles elevados hasta cierto punto de TSH, pero niveles como T4 en su normalidad o T3 en su normalidad. En hipotiroidismo clínico leve, tú vas a ver tirotropina elevada, TSH elevada, con T4 baja y a lo mejor T3 normal. Entonces, en como que el primer grado tienes nada más una hormona que está fuera de lugar, en el segundo dos hormonas que están fuera de lugar y en el tercer se puede caracterizar hipotiroidismo clínico manifiesto, que por supuesto tienes todas las hormonas fuera de lugar. Tirotropina elevada, T4 baja, T3 baja y por supuesto esto indica que algo no está bien. En todas estas condiciones indica que algo no está bien, pero el grado en el cual impacta en tu metabolismo, por supuesto, aumenta a medida que aumenta la condición o empeora la condición hasta cierto punto. Estos dos últimos casos son tratados con hormonas exógenas, ¿verdad? Si tú presentas como que bien sea hipotiroidismo clínico leve o hipotiroidismo clínico manifiesto, probablemente el doctor te va a medicar con levotiroxina, que es prácticamente una hormona exógena. Y si tú tienes hipotiroidismo subclínico, dependiendo, porque esto está como que en debate en la comunidad médica, pues algunas veces te van a diagnosticar dependiendo de qué tan altos sean estos niveles con, qué sé yo, hormonas exógenas, o algunas veces no te van a medicar porque si tus niveles de T4 y T3, que son prácticamente los que regulan tu metabolismo, están en orden, probablemente incluso si tienes estos niveles un poquito elevados, pues no hay que preocuparse, pero una vez más,
Esto ya se lo dejo a tu médico, sigue las indicaciones que te dé el médico. Pero el detalle de todo esto es, ¿qué pasa con tu metabolismo si no sabes que tienes esta condición? Porque una vez más, tú a lo mejor puedes saber, te regulaste, todo está bien, pero si tú estás tratando de perder peso, ¿verdad? Y no sabes que tienes esta condición, ¿cómo esto afecta la pérdida de peso? Pues vamos a ver. Y una vez más, vamos a ver estos diferentes grados. En personas con hipotiroidismo subclínico, y vamos a ver qué dice la ciencia. No podemos ver qué es lo que dice la señora María, qué es lo que dice la señora Juana. Tenemos que ver en estudios cuando se toman a las personas, ¿verdad? Se le hacen los marcadores clínicos, las emparejan por edad, por sexo, etcétera. No solamente eso, sino que se mide el gasto calórico en reposo, es decir, el metabolismo en reposo, a través de instrumentos que son precisos en medir ese tipo de cosas, como el calorímetro indirecto, donde se miden las concentraciones o el volumen de dióxido de carbono y oxígeno, y por supuesto se puede tomar como que una medida casi que precisa de tu gasto calórico en reposo. Pues allí es donde realmente vemos el impacto que tienen estas condiciones en tu metabolismo. No que Juana dice que no puede perder peso por la tiroides, no que María dice que no puede perder peso por la tiroides, no, en el laboratorio es donde realmente se evalúan estas cosas. Entonces, tenemos un estudio, ¿verdad? Donde se evaluaron un total de 180 pacientes obesos con hipotiroidismo subclínico. Y este hipotiroidismo subclínico fue definido con niveles normales de T4, una vez más, como le comenté, pero valores de hormona estimulante de la tiroides, es decir, TSH, mayores a 4,38 microunidades por mililitro, ¿vale? Entonces, si las personas tenían niveles más arriba de 4,38 microunidades por mililitro, pero normales, en niveles normales de T4, pues eran diagnosticados con hipotiroidismo. Y estos fueron comparados con un grupo de 131 pacientes. Una vez más, no estamos hablando de muestras de 5, 7, no, más de 100 pacientes en cada grupo, de pacientes obesos emparejados por edad, sexo e índice de masa corporal, pero con niveles de TSH normal, es decir, con prácticamente una tiroides funcionando en su normalidad o con todo este sistema de hormonas funcionando en su normalidad, ¿vale? ¿Y cuáles fueron los resultados? Una vez más, una vez medidos como que los marcadores clínicos y una vez, por supuesto, medido el metabolismo a través del calorímetro indirecto, es decir, las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno, pues el resultado es el siguiente. En las personas que tenían hipotiroidismo subclínico y las personas que no tenían ninguna condición o no tenían como que la TSH elevada, el gasto calórico en reposo prácticamente que es igual. Es decir, si tú eres una persona que tiene hipotiroidismo subclínico, una vez más, definido por niveles más allá de 4,38 microunidades por mililitro de TSH, pues tú no deberías ver ningún impacto en tu tasa metabólica en reposo y por ende no deberías tener ningún problema en la pérdida de peso. Ahora, sin embargo, hay una excepción a esto, ¿verdad? Cuando el hipotiroidismo subclínico es severo, indicado por un valor de TSH superior a 5,3 microunidades por mililitros, entonces sí hay un impacto, sí hay una diferencia en tu gasto calórico en reposo, en tu tasa metabólica basal, y esta diferencia es significativa en comparación con los sujetos cuyo nivel de TSH es inferior a 5,7. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores en este estudio? Los investigadores comprobaron como que sujetos que tenían niveles más elevados de lo normal, de 4,38, con sujetos que tenían niveles de TSH en el rango normal, y vieron cómo cobra la diferencia en la tasa metabólica basal, y no hubo diferencia. Pero los investigadores no se quedaron allí y dijeron, ok, ¿qué es lo que pasa cuando estos niveles suben y suben y suben? ¿Y cuándo es que se empieza a ver como que un impacto en tu metabolismo? Y bueno, se dieron cuenta que cuando las personas tenían niveles más allá de 5,7 microunidades por mililitro, sí había un impacto en tu metabolismo y el impacto era significativo. Por ejemplo, las personas con TSH normal o con menos de 5,7 gastaban alrededor de 34 calorías o 32 calorías, perdón, por kilo de masa magra, mientras que las personas que tenían niveles más elevados gastaban alrededor de 28 calorías por kilo de masa magra, lo cual hace una diferencia de 4 calorías por kilo de masa magra durante el día, lo cual por supuesto es una diferencia significativa. Ahora, cuando hacemos los cálculos, ¿cómo afecta esto tu gasto calórico total? No nada más tu gasto en reposo, sino tu actividad durante el día, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si tuviéramos que comparar un gasto calórico total típico de, digamos, 2.500 calorías, una persona con hipotiroidismo subclínico severo, una vez más definido por niveles más altos de 5,7 microunidades por mililitro, sin corrección farmacológica, es decir, esa persona no sabe que tiene la condición y no está tomando hormonas exógenas y está tratando de perder peso, pues esa persona podría requerir 8% menos que eso, que los 2.500 calorías,
Es decir, 2.300 calorías. Si tú tienes hipotiroidismo subclínico severo, ¿verdad? Pues no es como que tú estás pasando de necesitar 2.500 calorías a necesitar 1.000 calorías. La pérdida de peso se hace más difícil, pero no tanto como las personas dicen, ¿vale? Es un promedio, e incluso ni siquiera un promedio, en el peor de los casos, ¿verdad? 200 calorías de diferencia. Es decir, sí, vas a tener que comer 200 calorías menos o hacer 200 calorías más de actividad física, pero no es esta diferencia abismal que las personas como que predican. Entonces, el hipotiroidismo subclínico severo no debería imposibilitar la pérdida de grasa, ¿vale? Que va a ser más difícil, sí, pero esto de que no puedes perder grasa por tu hipotiroidismo es totalmente falso, al menos el subclínico. Pero bueno, ¿qué hay acerca del hipotiroidismo manifiesto, verdad? El más severo, digamos, el donde todas tus hormonas no están funcionando al 100%. ¿Qué hay acerca de esto y cómo impacta tu metabolismo? Bueno, la historia por supuesto es diferente en personas con hipotiroidismo manifiesto y una vez más tenemos que ver qué dice la ciencia, porque en la ciencia miden los marcadores clínicos, miden el metabolismo con máquinas precisas que van a ayudar a determinar realmente cómo se está viendo afectado tu metabolismo, tu tasa metabólica basal. Y bueno, hubo un estudio, ¿verdad?, que se realizó en 9 pacientes que ya presentaban como que condiciones como Hashimoto, que es una condición específica donde tu sistema inmunitario ataca a la tiroides y pues todas estas hormonas se salen del lugar. Y estas personas estaban tomando como que hormonas exógenas. Sin embargo, en intervalos de 6 y 8 semanas se les suministró diferentes dosis para lograr, por supuesto, concentraciones bajas, concentraciones ligeramente elevadas y concentraciones normales de TSH y ver cómo estas concentraciones, ¿verdad? Cuando tú le reducías las dosis a esta persona, se las aumentabas, afectaba su tasa metabólica basal. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues efectivamente, la, los niveles que se evaluaron fueron hasta de 0,01 microunidades por litro, por litro hasta 10. Incluso un paciente tenía 18 microunidades por litro, ¿vale? De TSH, comparados con las 5,7 en el estudio pasado. Incluso aquí había sujetos que tenían por encima de 10 microunidades por litro de TSH, ¿vale? Ahora, como podemos ver, mientras más alta sea tu TSH, pues menos calorías vas a gastar por kilo de masa magra y por supuesto esto va a tener un impacto en tu metabolismo. Ahora, ¿cuál era el mayor impacto o el peor impacto en estos 9 sujetos o en el peor de los casos en este estudio? Pues si tuviésemos que comparar después de hacer todas las matemáticas, ¿verdad? Una misma persona con un gasto calórico total de 2.500 calorías, una persona severamente hipotiroidea sin corrección farmacológica, es decir, esa persona tiene hipotiroidismo manifiesto, no sabe que tiene hipotiroidismo manifiesto, no se ha hecho analítica y está tratando de perder peso, pues podría requerir entre 10 a 15, a 5% menos que eso, en este caso 300 calorías menos. Es decir, en lugar de 2.500 calorías, esa persona va a tener que, por supuesto, comer 2.200 calorías para mantener su peso. Una vez más, es algo más significativo que el caso anterior, que eran 200, pero esto no hace imposible la pérdida de peso, ¿vale? Es decir, sí, va a ser un poco más difícil, vas a tener que comer más, vas a tener que hacer más, vas a tener que comer menos, perdón, o hacer más actividad física, pero esto no quiere decir que la pérdida de peso sea imposible. De hecho, yo he trabajado con clientes que no se habían hecho analíticas y por supuesto yo veía como que tenían dificultad la pérdida de grasa. Ojo, no es que no podían perder grasa o peso, todavía perdían peso, pero no como que una persona normal. Las reducciones en las calorías tenían que ser un poco más drásticas, el aumento en la actividad un poco más drástica y resulta que cuando las personas fueron a hacerse las analíticas, pues tenían hipotiroidismo manifiesto y una vez se regularon, pues las cosas cambiaron totalmente. Entonces, incluso, ¿verdad? Más allá de esto, pues, sabes, también hay experiencia anecdótica que te puede comentar que hay personas, ¿verdad? Que han como que tenido hipotiroidismo manifiesto y no sabían y han podido perder grasa. Ahora, una vez más, esto no significa que sea tan fácil como una persona que no presente esta condición. Así que el hipotiroidismo no imposibilita la pérdida de grasa, la hace más difícil, pero por supuesto no es imposible perderla. Sin embargo, el detalle con las personas con hipotiroidismo está en lo siguiente, que por supuesto por los efectos anteriores en la tasa metabólica basal, se puede ver como que a lo mejor el impacto no es tan grande, pero recuerda que ese no es el único componente de tu metabolismo. Tu metabolismo está compuesto por el ejercicio que haces, el NEAT, que es la actividad que no constituye ejercicio, es decir, lo que te mueves durante el día, la termogénesis, ¿verdad? Inducida por los alimentos, es decir, las calorías que gastas digiriendo los alimentos, y el metabolismo basal, que una vez más es lo que evaluamos en los otros estudios. Entonces, ¿cuáles son los síntomas normales de las personas con hipotiroidismo? Pues fatiga crónica, cansancio,
esas personas se tienden a mover menos, no quieren hacer actividad física, probablemente la dieta también debido a todos estos síntomas no tiene la correcta distribución de nutrientes y macronutrientes. Y si a eso le sumas que su metabolismo basal se ve afectado, pues el flujo energético de esa persona va a ser súper bajo, en el sentido de que si una persona normal, ¿verdad? Tiene una alta actividad física, tiene un alto NEAT, tiene una correcta distribución de macronutrientes en su dieta y no tiene como que problemas con la tiroides, esa persona a lo mejor va a necesitar 3.000 calorías, digamos, para cubrir todas sus necesidades durante el día y cubrir todo su gasto calórico. Ahora, la persona, ¿verdad?, que tiene hipotiroidismo, no solamente se va a ver afectada por esas 300 calorías, 200 calorías que comenté anteriormente, sino a lo mejor 500 calorías menos porque no está haciendo actividad física, 400 calorías menos porque no se está moviendo durante el día, qué sé yo, 100 calorías menos porque no está comiendo la cantidad suficiente de macronutrientes o no está comiendo la distribución adecuada de macronutrientes. Y pues cuando te das cuenta la diferencia es abismal. Entonces pasas de 3.000 calorías al día a lo mejor necesitar nada más 1.600, 1.700, 1.800, 2.000 calorías y ya no estamos hablando de 2.000, 3.000 calorías, de 200, 300 calorías, estamos hablando de 1.000 calorías y algo. Por supuesto se te va a hacer difícil la pérdida de grasa. Sin embargo, si tú incluso nada más tuvieses hipotiroidismo sin medicamento y el único factor que se hubiese afectado es el metabolismo basal, tú todavía puedes incrementar el ejercicio, puedes incrementar la actividad durante el día y puedes incrementar hasta cierto punto la termogénesis, de manera que trates de igualar, ¿verdad?, a esta persona que normalmente no está siendo como que letárgica y no está siendo como que sedentaria. Sí, todavía vas a tener una desventaja por el tema del metabolismo basal, pero los otros componentes pueden ser aumentados de manera que tú simplemente necesites más calorías y cuando crees un déficit calórico no sea tan difícil, lo puedas sostener y puedas perder grasa. Pero una vez más, estamos hablando de personas con hipotiroidismo que no lo han diagnosticado, ¿verdad, Ale? Sin embargo, con corrección farmacológica, digamos que tú eres una persona que está tratando de perder peso, no sé qué, no pierde peso, y ya te cansaste, de repente te vas a hacer unas analíticas y te das cuenta que tienes hipotiroidismo manifiesto, pues con corrección farmacológica todo esto se restablece y ya no hay excusas. Tu metabolismo basal se restablece, la fatiga desaparece hasta cierto punto, entre comillas, todavía por supuesto vas a tener como que ese hábito de ser como que sedentario, pero no te vas a, no te vas a sentir tan cansado o cansada como anteriormente. Y pues, si tu metabolismo está restablecido y ahora puedes mejorar tu dieta, puedes mejorar tu NEAT y puedes mejorar tu ejercicio, tú vas a tener la misma ventaja que esta persona, ¿verdad? Que hace actividad física, que se mueve durante el día, etcétera, para perder grasa. Entonces, no hay excusas independientemente de que tengas hipotiroidismo, ¿vale? Y si tienes hipotiroidismo y estás regulada con intervención farmacológica, no hay excusas. De hecho, yo tengo una cliente que tuvo cáncer de tiroides, le removieron la tiroides y ha tenido abdominales las últimas definiciones que hemos hecho, ¿vale? Y esta persona está siendo regulada con intervención farmacológica. He tenido personas también que no sabían que tenían hipotiroidismo, no estaban siendo reguladas, le dieron duro al gimnasio, a la actividad física, a su dieta y todavía vieron mejoras. Entonces, el hipotiroidismo no es una excusa por la cual tú, bueno, yo peso 200 kilos por el hipotiroidismo. No, es por tus hábitos, por tu ambiente, por tus excusas y por supuesto es algo que tienes que arreglar y dejar todas estas excusas a un lado y ponerte a trabajar. Así que el mito del hipotiroidismo está desmentido. ¿Que es difícil por todos los síntomas de cansancio, el impacto en la tasa metabólica? Absolutamente. Pero la vida en general es difícil. Y si tú realmente lo quieres, pues vas a trabajar para ello. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.